Radio Noticias La Poderosa. 7:42, 7 de la mañana con 42 minutos. Agradecer al doctor Mauricio Alarcón por esperarnos estos minutitos aquí en el estudio. Vino presencialmente a los tiempos, Mauricio. Buenos días. Y no sabes la diferencia que se Sí, no. siente. Buen día, Sí, Osvaldo. sí. Buen día, Gustavo. Un saludo a nuestra audiencia. Y en buena hora que de a poco vayamos retomando Esta normalidad, ¿no? esa forma que sí es distinta. Nadie quita las ventajas de la virtualidad para conectarnos desde distintos puntos del país, por ejemplo, pero siempre el contacto directo va a ser positivo, en especial si se discute sobre temas tan álgidos como los que tú bien decías, nunca van a dejar de aburrirnos. Exactamente. Entretenidos, por lo menos, sí estamos. Sí estamos por todo lo que pasa en el país. Vean que el expresidente Lenín Moreno ahora está viviendo en el Paraguay. No, Estados Unidos ya le dijeron no. Que ha sido muy caro, dice. Así. Que ha sido muy caro. Que no Bueno, le pero alcanzaba ahí el sueldo para vivir como se merece. Era profesor universitario el señor. Tuvo que salir. Bueno, pero dice que por ahora el ambiente en el Ecuador no es favorable para mí, dice el expresidente. Vive en el Paraguay, ahí va a desarrollar su labor como comisionado de la Secretaría General de la OEA para las personas con discapacidad. Qué suerte que tienen algunos, sinceramente. Algunos tienen suerte para estar con ese tipo de cargos desde hace rato. Vivió en Ginebra, en Suiza. Vele el lado positivo, ¿no? Al menos la fiscalía ha reactivado las Ah, investigaciones. lo de Luna Papers, sí, por ¿no? el tema de INA Papers, Ajá. cuando hace varios meses nos había dicho que había ya información interesante. Así es que esperemos que en esto al menos las autoridades, aunque tarde, actúen como la ley manda. Esperemos. Veamos los resultados de esas investigaciones de la Fiscalía. Bueno, pero en el ámbito del entretenimiento, ¿qué tenemos? Que nunca faltan. Mira las disputas que se dan, en este caso, en organismos tan importantes, y por eso le decía del señor Moreno, que está ahora en Paraguay, el que propició el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que supuestamente iba a institucionalizar al país, y lo que terminó es haciendo todo lo contrario. Tenemos un Consejo de Participación que ahora está con nuevo presidente, el doctor Hernán Ulloa, que se tomó la presidencia, que la defenestraron a la señora Almeida por incapacidad, por inacción, por tantos problemas que existen. ¿Qué es lo que está pasando en ese sentido? Ya ha reconocido el señor Ulloa, ¿no? El presidente tácitamente, indirectamente ya le dijo, reconozco a la mayoría. ¿Y quién es la mayoría? Se le dio la vuelta a la tortilla, pues, a la señora Almeida. Tenía la mayoría, se cambia una consejera, y ahora el señor Ulloa es el que tiene la mayoría y es el presidente. ¿Qué es lo que pasa en ese aspecto, Mauricio? Crónica de una muerte anunciada, Osvaldo. Estás frente a una institución que no tiene razón de existir, que nunca tuvo razón de existir, que mientras estuvo controlada por una sola organización política, era fácil trabajar, en especial en los procesos de designación de autoridades, era relativamente fresco, como se dice, poder evacuar aquellos mandatos constitucionales y designar a las autoridades como ahí está establecido, pero que cuando pasamos de una novelería a otra novelería, la de febrero de 2018, cuando a pesar de las advertencias de algunos actores y algunos sectores, se le invitó a la ciudadanía a cambiar la forma de elección de los miembros del Consejo, pasamos del control unipartidista al control multipartidista y a la pugna permanente que ha hecho que 3 años en funciones presenten 0 resultados. ¿Y con cuántos presidentes? Y yo creo que, para ponerle la nota jocosa, no solo le hubiera hecho una limpia a las islas, Osvaldo, yo quizá hubiera exorcizado la sala del Pleno si fuera Hernán Ulloa, porque fue el cura Tuárez, ¿no es cierto? Duró poco más de un mes. Ya, después de Cristian Cruz. Con el tema del carnet de discapacidad. Sofía Almeida, 3. Y ahora el señor Ulloa, 4. Y así, ¿qué esperas de una institución de esa naturaleza? ¿Pueden o no designar autoridades de control de lo que se está esperando? ¿Qué pasa? Parece que es la apetencia del tema del contralor, ¿no? Y no solo de contralor. Son varios los procesos que han estado pendientes por parte del Consejo. La renovación del Consejo Nacional Electoral, la designación del nuevo superintendente de compañías, la designación de un defensor público definitivo.
la renovación parcial que debería darse hasta el mes de mayo del Tribunal Contencioso Electoral. Y en este punto, en que además ya estamos en año electoral declarado por el CNE, vamos a elegir a un nuevo consejo en febrero del próximo año, que como pinta el panorama, tendrá la enorme responsabilidad de elegir fiscal general. Ojo con ese detalle. Así es que ¿Cuántos intereses se juegan en este caso, Mauricio? Ese poder de designación lo que ha hecho es evidenciar una pugna de intereses por quienes quieren tener el poder en los procesos de designación. Si no, ¿cómo te explicas tú? O sea, que frente a una tú institución... evidencias entonces que no hemos cambiado nada. Pues. Pero por supuesto. O sea, los intereses continúan. Pero por la designación de autoridades. Osvaldo, lo advertimos. Cuando la ciudadanía y ciertos actores interesados nuevamente en febrero de 2018 salieron pero a bandera desplegada por el 7 veces sí. Yo sí puedo decir con orgullo y con evidencia que fuimos de los pocos que dijimos, lean la letra pequeña. Esto no va a ser como lo están pintando. Lean los anexos. Entiendan que no es cuestión de votar 7 veces sí, cuando lo que se está haciendo es cambiar el poder de unas manos a otras. El resultado, un consejo transitorio que se creyó más poderoso que la Constitución y que nos ha dejado más desinstitucionalizados de lo que estábamos. Sobre pretexto de descorreizar el país, hicieron lo que les vino en gana. Después, una elección popular para un nuevo consejo definitivo que no ha dado pie con bola, no puede mostrar un solo resultado y que más bien, como te iba a mencionar hace un momento, ha quedado en evidencia la presencia de intereses, de apetitos políticos con este inicio de juicio en la Asamblea Nacional, donde extrañamente solo se lo presenta contra la nueva mayoría. Contra los 4, ¿no? Cuando la inacción, la inoperancia, es institucional y corresponde a los 7, ¿no? ¿Tú le ves responsabilidad de estos hechos a la anterior presidenta? Si las llamamos así, porque también ahí entra el tema de la justicia, ¿no? Pero mira, vamos de nuevo. Acción de protección sobre acción de protección. No voy a emitir opinión, me voy a remitir a hechos, Osvaldo. A finales de diciembre del año pasado, desde Ciudadanía y Desarrollo, la organización que como sabes dirijo, mandé un documento de análisis a los 7 consejeros con la detección de falencias, de riesgos, de sesgos en el reglamento para elegir a nuevo contralor. Y por derivación en los otros reglamentos. Que es la piedra en el zapato y que es la manzana de la discordia, ¿no? Y perdón, por mencionar apenas un tema de dicho reglamento. Se supone que las comisiones ciudadanas de selección son independientes. La mayoría de aquel entonces aprueba mediante el nuevo reglamento que el secretario o secretaria de las comisiones ciudadanas de selección provenga de una terna presentada por el presidente o presidenta del consejo, en ese entonces la señora Almeida, metida de mano directa al funcionamiento de una comisión independiente. Ese tipo de observaciones las presentamos a los 7. Cuando a partir de la recepción de ese documento, algunos consejeros, en aquel entonces en minoría, empezaron a tratar de que se discuta, que se revea, que se reforme ciertos temas, sin afectar de ninguna manera un concurso que ni siquiera ha empezado. Se caía el internet, no se escuchaba porque no funcionaba el audio, se suspendían las sesiones porque el Zoom, y así una y otra vez. ¿Responsabilidad de quién? De quien convocaba las sesiones y a quien se le caía el internet y a quien no le funcionaba el Zoom, la expresidenta Almeida. Una total irregularidad. Manipulación política, irresponsabilidad con el país. Ahora, en ese sentido, sin querer justificar, ¿no? La situación bien cambiada o bien defenestrada en este caso. Hasta este momento es difícil decirlo, pues hay que esperar además a ver cómo actúa la nueva mayoría. Si cumple con lo que ha venido diciendo... Pero ya dicen que va a cambiar el reglamento, pues. Bueno, hasta que no pase, hasta que no pase y hasta no ver el resultado de ese cambio, no podremos decir si efectivamente se primó estándares internacionales, transparencia y objetividad, o si fue más de lo mismo. Yo en lo personal, Osvaldo, prefiero dar el beneficio de la duda y esperar a ver cómo actúa la nueva mayoría. Darle tiempo al tiempo en este caso. Y no mucho tiempo. Eso te iba a decir, no mucho tiempo. Pero para febrero se supone que deberíamos tener contralor, pues.
El Contralor actual termina sus funciones el 15 de marzo. Ese periodo de 5 años para el que existe termina el 15 de marzo. Para aquel entonces ya deberíamos tener designado un nuevo Contralor o una nueva Contralora, simplemente para posesionarlo y entregarle la llave de la oficina, en definitiva. El concurso ni siquiera ha empezado y se dice que podría tomar 4, 5 meses. ¿Qué va a suceder con el actual titular, que como sabemos es Contralor subrogante? Tendrá que permanecer en funciones hasta ser legalmente reemplazado, algo que ya se ha visto en ocasiones anteriores, pero se acaba de calificar un juicio político en su contra en la Asamblea Nacional, así es, que podría terminar en su censura y destitución, porque está en funciones, lo que podría dar lugar a una nueva subrogación a cargo del subcontralor general actual, el doctor Alberto Jaya. Con lo cual tendríamos que un quinto titular de la Contraloría por unas semanas o por unos meses. Oye, esa inestabilidad institucional está matándole al país. Un reemplazo del subrogante, del subrogante, del subrogante. Así viene a ser. y parece trabalenguas, pero es la triste realidad de una institución que no puede cumplir con su rol constitucional por la inestabilidad. ¿Qué es lo que provoca? Yo te digo esto porque en muchos de los casos el tema de la inestabilidad se dio a raíz del transitorio. Ah, qué bueno que tú lo digas, porque lo anticipamos. Yo te pregunto, ¿por qué el Consejo Transitorio decidió no evaluar al señor Celi? Porque dijo que él no había sido designado por concurso por el Consejo de Participación Ciudadana anterior. ¿Y por qué sí decidió evaluar a la Corte Constitucional? Que no fue y no es nombrada por el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué si el Consejo Transitorio hacía lo que le daba la gana, sobre pretexto del mandato popular en las urnas, fue cómplice de la permanencia de Pablo Celi en la Contraloría? Tan así que incluso, porque es importante hacer memoria histórica, se designó al señor Trujillo como presidente de la Función de Transparencia y Control Social. Y prácticamente él condicionó su presidencia a que lo acompañe en la vicepresidencia Celi de la Contraloría. Ese es el nivel de destituciones, de inestabilidades, de inconstitucionalidades y de personalismos que ha dado como consecuencia lo que vivimos. Temas que ni siquiera ya se hacen trascendentes, ¿no? En este momento, ¿no? Pero que han estado ahí y que se anticipó y que quizá el mayor problema que tenemos nosotros los ecuatorianos es esa memoria cortoplacista, porque si el día de mañana nos convoca este presidente a una consulta popular y sale con algún discurso de 25 veces sí o yo que sé cuántas preguntas haya, volveremos a decir lean la letra pequeña y volveremos a votar como nos diga el hígado. ¿Tú le ves una necesidad en este momento de una consulta popular tal cual están las cosas? Mira que en la parte económica no nos está yendo tan mal que digamos de lo que hablábamos con Napoleón en Santa María. Creo que es muy prematuro hablar del tema económico. Creo que en seguridad nada está bajo control. Mira lo que ha sucedido en la madrugada, de que ya en el Cantón Durán aparezcan cadáveres ya colgados. ¿No? Me estaba acordando de algo que circuló en redes sociales, supuestamente de estos miembros de las mafias, ¿no? Que decían, van a aparecer colgados de los pasos peatonales, van a aparecer muertos en las calles. Es lo que está pasando en este momento. Y nos dicen que todo está bajo control y no lo está. Entonces, frente a esta coyuntura, yo creo que una consulta popular no es la mejor salida, porque estaríamos a merced de manipulaciones político-partidistas una vez más, y probablemente no se tomen las mejores decisiones. Es momento de un gran consenso nacional de todos los actores y de todos los sectores para tratar de viabilizar reformas que le beneficien al país, pero con el panorama actual, con los actores actuales, yo veo muy difícil, lo veo muy difícil. Estos consensos, entonces no te toca más que gobernar con la ciudadanía, pues. No hay otra salida. No tienes mayoría en la Asamblea Nacional que te posibilite esas reformas que se están buscando. Permíteme, Mauricio, que tenemos una inquietud ciudadana en el 2546-108. Habilitado está el 255-4090. Buenos días, lo escuchamos. Señor Osvaldito, le está saludando al señor Carlos Reynoso, igual saludando al señor
entrevistado. Y no como ciudadano quiero expresarme, lastimosamente se ve triste el pueblo, que la clase política se ha enfrascado en este cuento de que todo está mal, de que todo... Y ¿sabe cuál es la verdad? Para no hacer nada de obras, ¿no? Para vivirse gastando la plata de gana, para todos los que dicen. Por ejemplo, si el señor Lazo está pensando en una consulta, ya hizo la consulta el 4 de febrero del año 2018, esa consulta que decían que el 7 veces sí, y yo me acuerdo el señor Nebot en Guayaquil diciendo esa consulta es de tu progreso, la señora Cintia Viteri, el señor Lazo diciendo votaremos 7 veces sí a todas las preguntas. Entonces él ya hizo esa consulta. Ahora se ve el fruto de esa consulta, que todo está hecho pedazos, no hay instituciones, todo. Y esa metida de mano que hace el señor Lazo al Consejo de Participación Ciudadana, no nos perdamos. Él lo que quiere es tener un contralor ahí para que le tapen toda la plata que tiene guardada en las offshore, en los paraísos fiscales. Eso es todo lo que quiere. Ahí se ve que el señor Lazo no le interesa el pueblo, solo le interesa defender la riqueza de él y de sus panas y de su familia. Eso es la verdad. Gracias, señor Osvaldo Morocho. Gracias también por la participación. El 255-4090 habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Muy buenos días, muchas gracias, señor Osvaldo Morocho, muchas gracias, señor panelista. Sí, en realidad nosotros como pueblo ecuatoriano estamos muy disgustados con esta situación del Contralor General de la Contraloría General del Estado. Imagínense, señores panelistas, licenciado Morocho, ¿cómo es posible que se mantenga esta situación del quinto poder prácticamente, donde eso es una manipulación para poder nombrar al Contralor General del Estado, que lamentablemente desde que este señor Trujillo estuvo y dejó haciendo la barbarie en esta Contraloría con Pablo Celi, y ahora el continuismo que tenemos con Carlos Riofrío, están en las ciertas direcciones, ex colaboradores de Pablo Celi, el mismo Alberto Jaya, que está de subcontralor, etcétera, etcétera, la de patrocinio, el mismo Luis García, que está de director de auditoría de gobiernos autónomos descentralizados, personas que tienen prácticamente manchado su currículum, pero ahí siguen. Personas que tienen manchado su currículum en las auditorías de Petro Ecuador, y ahí siguen. Flor María Guerrero, Nelson Dueñas, un sinnúmero que se ha dicho y se ha manifestado a varios asambleístas de esta situación, a la misma gente colaboradora del presidente, pero ahí sigue el licenciado Morocho. ¿Cómo es posible que nosotros podamos confiar en un organismo de control si está manipulado por corruptos, si está manipulado por todos ellos? Entonces, yo sí considero, licenciado, que este país tiene que cambiar, pero de raíz, porque esta situación no puede seguir así, que los mismos colaboradores de CELI estén ahí tapando las auditorías y estén dentro de direcciones de auditorías de sectores estratégicos, tapando toda esta situación, dejando todo ya auditado para que nadie pase con los correístas, con todo el periodo del correísmo. Díganme dónde están las glosas prácticamente que hayan salido, porque no existen resoluciones. O sea, Celi decía, todo está auditado, aquí están las glosas, perfecto, y las resoluciones. Díganme si todas esas se llegaron a ejecutar, porque no existen resoluciones. Pero sí a los pobres servidores públicos, donde tienen responsabilidades administrativas y pequeñas responsabilidades civiles, a ellos sí les ejecuta, a ellos sí les saca. Pero a los de cuello de blanco, ninguno. Esto debería desaparecer. Algo debería hacer en el país para que desaparezca esta concha, Sí, grupo. Es un tema bien complicado, ¿no? Que lo está usted detallando en este caso. Gracias por su participación. Por tema de tiempo, seamos puntuales en nuestras intervenciones y apreciaciones. Siempre habilitado el 2546-108 y el 255-4090. ¿Qué te parece lo que dicen los ciudadanos? La voz del pueblo es la voz de Dios, definitivamente. Mira lo que hemos escuchado hace un momento. Creo que ese es el sentir general. La ciudadanía no come cuentos, la ciudadanía no se deja llevar en este momento por posiciones de esta es una pugna de... No, estamos viendo que la crisis es general.
que ya empieza a moverse un discurso muy similar al de ocasiones anteriores en el que se pretende cambiar todo. Y que probablemente en muy poco termine que en un proceso constituyente y en una nueva constitución, pensando que refundar el país es la solución casi mágica para los problemas que enfrentamos día a día. ¿Cuántas constituciones ha tenido Ecuador? Sí. 20. ¿Se ha solucionado algo? Nada. Refundir el país en este Y creo que, sin afán de sonar fatalista, ni mucho menos, Osvaldo, Gustavo y amigos, hay que asumir la culpa propia. Y creo que si hay algo que los ecuatorianos tenemos claro, es que no se puede esperar algo bueno de los políticos, por mucho que los elijamos y por mucho que nos representen. Que, con sus excepciones, hay que estar vigilantes de lo que hagan y de lo que no hagan de manera permanente. Y hay que ser ciudadanos activos, participativos y que hagamos de efectivo control social de absolutamente todos quienes dicen representarnos. Oye, tú que estás siempre con la ciudadanía, en este caso, escuchemos lo que manifiesta otro ciudadano en el 2546-108, habilitado el 255-4090. Buenos días. Licenciado Morocho, buenos días, y al señor entrevistado también. Bájele un poquito el volumen de su radio si es tan amable. Bájele un poquito para que le escuchen bien. A ver, ahora sí. Sí, un saludo cordial a las dos personas que están en el panel. El de antes dijo el señor que el Ecuador era un país millonario. Claro que es un país millonario, pero los corruptos son pocos y se llevan todas las ganancias, todos los millones de millones, que no es ningún beneficio hay para la ciudadanía. Y otra, esto sí me molesta a mí mucho, que todos ellos hacen sus leyes para beneficio de ellos, no para nosotros, porque nosotros como pueblo somos los que mantenemos a todos estos corruptos. Gracias, señor Morocho. Gracias también por la participación. 2546-108 y el 255-4090 habilitados. Es el pensamiento ciudadano, amiga, del ciudadano llano, del que anda a pie. Te ratifico, la ciudadanía no come cuentos. Nosotros tenemos claro lo que sucede a nuestro alrededor. No nos dijeron de este gobierno, tan pronto entró en funciones, que se había perdido por corrupción, a propósito de esta última intervención, 70,000 millones de dólares. Primero, no sabemos de dónde se hizo el cálculo, pero se dijo 70,000 millones de dólares. ¿Cuánto se ha recuperado? ¿O será acaso que hay personas, como nos decía la llamada anterior, que en instancias de poder prefieren tapar todo y dejar pasar por beneficios de intereses particulares? ¿Dónde está lo que por derecho nos corresponde a los ecuatorianos? Nuestro dinero. ¿Se recuperarán esos 70,000 millones de corrupción? ¿Se estarán recuperando los miles de millones que también la CEPAL, por ejemplo, mencionó, se pierden por evasión fiscal, por gente que tiene deudas en firme ante el Servicio de Rentas Internas y no paga? Esa es la realidad de nuestro país. Ahora, ante esta realidad, ¿tú no le ves, y volviendo al tema de la consulta, en donde el presidente ya ha hecho algunos planteamientos? Mira que a propósito de ello, el Consejo de la Judicatura también está en disputa, ¿no? Pero en este momento. Una consulta popular, por supuesto que es un mecanismo idóneo de toma de decisiones. La democracia directa siempre va a ser el mejor mecanismo en el que la ciudadanía pueda manifestarse dentro de un Estado. Pero todo parte de qué se le pregunta a la ciudadanía. Mira que en más de una ocasión las consultas populares y los referendos han servido simplemente para ratificar el nivel de popularidad del gobernante de turno. Si la gente cree que está bien, vota a favor. Si la gente le cae mal a su presidente, vota en contra. Año 86, León Febres Cordero. La consulta popular de una sola pregunta que se puso a consideración de los ecuatorianos era buena. Era un anhelo de la ciudadanía que los independientes participen sin necesidad de pasar por los partidos y movimientos políticos. Había una crisis, recordarás tú, de representatividad. Pero como el entonces presidente Febres Cordero era muy criticado y tenía muchos negativos de su gestión hasta ese momento,
Perdió brutalmente con Perdió. más del 70% esa consulta es que las popular. consultas de pronto son como una especie de referéndum Y- de aprobación Por eso es el del riesgo de gobierno. que se pregunta. Mira la segunda consulta de Sixto Durán Ballén. Esa sí era La del año 95. complicada. Era complicada, pero date cuenta que mucho de lo que Sixto preguntó en el año 95 y que la ciudadanía votó no, forma hoy parte de la Constitución del 2008. Pero, Ahí pero ves, ahí lo que son se dejó de popularidad. se dejó entrever era el tema de privatización del IES. Y el resto de preguntas. Lógicamente Que la ciudadanía pueda elegir en lista cerrada por partidos políticos o en lista abierta entre partidos. Discusión que hasta el día de hoy está vigente. Ujú. Temas de que, por ejemplo, los legisladores es que ya no puedan lamentablemente- gestionar partidas Oye, presupuestarias. lamentablemente del la presupuesto. clase política, como dicen los ciudadanos, cambian de acuerdo a sus conveniencias. Las reformas del Código Electoral, ¿para qué se hicieron? Reformaste la Para fórmula de cálculo. incumplirlas. Y reformaste la forma del cálculo, el método, el de Hong, Webster. el de Webster. ¿Para qué? Para que puedas elegir ahora sí en plancha. Bueno, no entendemos. Entonces, ¿cómo se consigue esa credibilidad en la parte política? Ahora se habla de intervenir prácticamente en el tema de la justicia con el tema de la judicatura, que está propuesto también está en disputa. ¿Tú crees que va presidencia a del- cambiar la justicia reformando el Consejo de la Judicatura? Ese cuento ha estado presente en los últimos 25 años de democracia del país. Ya lo hemos intentado todo. Una composición, otra composición, una transitoriedad, una evaluación. Mira dónde estamos. El problema de la justicia no se va a solucionar por el simple hecho de cambiar el órgano que administra la platita y que administra las sanciones. El cambio real de la justicia, por ejemplo, inicia asignándole el presupuesto que le corresponde, pues. Mira la tasa que tiene nuestra justicia en Ecuador, jueces por número de habitante, por debajo de la media regional que ya de por sí es mala frente a estándares de organismos internacionales como la OCDE. Si aquí tú no tienes, judicialmente hablando, la capacidad suficiente para atender la gran cantidad de demandas de la ciudadanía, terminas convirtiendo a la justicia en un sistema que funciona por incentivo. Vea, yo no soy pues un mago para evacuar 100 causas al día. Yo no soy pues un mago para evacuar cronológicamente porque me vencen los plazos. ¿Quiere que su caso pase primero? Ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces, ¿cómo Oye, si hay solución para la justicia asignando más recursos? Hay criterios que dicen que nuestra justicia se cotiza, ¿no? Y probablemente así lo sea. Hasta el momento te puedo decir que no lo he vivido en primera persona y espero no vivirlo por el trabajo que realizo. Pero sí he escuchado testimonios de terror en cuanto al funcionamiento del sistema judicial en el país. Y para cambiarlo, insisto, hay cuestiones relativamente sencillas como darle a la justicia los recursos que necesita para funcionar bien. ¿Hay que eliminar la judicatura? Primero, no se puede eliminar la judicatura, mucho menos por la vía en la que el Ejecutivo lo está planteando. Tú necesitas probablemente reformar la judicatura en cuanto a su composición, en cuanto a la forma de designación de sus miembros. Pero la tendencia actual, ya prácticamente generalizada en la región, es la de tener un órgano que se encargue de los temas administrativos de la justicia. Y creo que hacia eso hay que apuntar. Nunca está de más revisar el funcionamiento institucional, corregir lo que se tenga que corregir, pero dar discursos desde el poder de manera responsable, no lanzar ideas que no solo son inviables por ser inconstitucionales, sino incluso porque no le harían bien, insisto, a un sector que demanda soluciones integrales, no medidas parche y no pañitos de agua fría. Mauricio, seguiremos conversando sobre estos temas. Hay tanto que conversar sobre la situación del país, sobre la situación de la ciudad. Nos aproximamos, estamos en un año electoral y el próximo año ya hay elecciones, entonces habrá que ver también qué es lo que conlleva esta situación, ¿no? Con la ley electoral, cantidad de candidatos de que están hablando. Mira que se habla más de 90,000. 90,000. Imagínate eso. Candidatos. Hace 3 en el años, país, para claro. las elecciones de 2019,
veíamos con espanto poco más de 80,000 candidatos. Y nos escandalizábamos y decíamos, pero es que ¿cómo este país puede tener más de 280 organizaciones políticas entre nacionales y locales? El Consejo Nacional Electoral acaba de decir que para el próximo año se espera más de 90,000 candidatos. Y en Quito, ¿cuántos candidatos crees tú? Bueno, hasta este momento tenemos como 20 precandidatos a la alcaldía, ¿no? Y todos hablan de unidad, ¿no? Y de ceder posiciones. Unidad en torno a mí, por Claro, supuesto, claro, porque yo soy el mejor, porque yo soy el más guapo o la más guapa, porque yo soy el más capaz o la más capaz. Nadie quiere deponer su posición en beneficio de una ciudad y de su administración pública, porque le ganan los egos y las vanidades, pues, Osvaldo. De lo que vamos a conversar. Mauricio, muchas gracias, muy amable por tu participación. Siempre un gusto y un buen día. El doctor Mauricio Alarcón, importante analista político y también el director de Ciudadanía y Desarrollo, con nosotros aquí a través de Radio Noticias La Poderosa.